Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para hablar de la previa de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos que se juegan mañana sábado. Los cuatro partidos. A las 4 de la tarde tenemos el Estados Unidos-Japón, a las 5 España-Colombia, a las 7 Canadá-Alemania y a las 9 tendremos ese Francia-Brasil que cerrará este cuadro de cuartos de final y que evidentemente nos dejarán ya cuatro equipos para semifinales. Los cuatro equipos tendrán ya opciones de medalla en estos Juegos Olímpicos. Son cuatro partidos, algunos más igualados, otros menos, pero realmente partidos muy bonitos todos ellos y que seguro que nos depararán mucho espectáculo y que serán partidos realmente pues a todo o nada como son en los Juegos Olímpicos y que en el caso español será la primera vez que podamos vivir un partido de estos. Sí, hola a todos. Bueno, esto empezamos ya con los ataques al corazón, con los mini infartos, porque estamos ya en cuartos de final. Aquí ya es todo o nada, como decías, Mario. Aquí ya es, si pierdes, te vas a casita, te despides de los Juegos Olímpicos de París. Estoy leyendo algunas quejas, sobre todo de la Villa Olímpica de atletas, pero bueno, ellas no están allí hasta que no lleguen a la final en principio, toco madera. Pero bueno, son duelos muy interesantes, muy apasionantes, que en algunos de ellos tengo claro lo que puede pasar y en otros no tanto. Al final hay selecciones que hemos visto muy constantes con sus ideas de juego y hay otras que lo van modificando dependiendo del rival que tengan enfrente. Así que tengo muchas ganas de verlo. Me gustaría que no fueran todos de seguido para poder apreciarlos aún más. Pero bueno, así son los Juegos Olímpicos, y todos los días. Al menos no coincide en horario como nos pasaba en la fase de grupos, que eso sí que nos complicaba bastante más el trabajo. Eso sí. Pero empezamos por el primer partido que se jugará también. El primero de todos, hablamos de ese Estados Unidos-Japón, un encuentro que llega a Estados Unidos como primera de su grupo, del grupo B, Japón llega Sí. como segunda del C, el grupo de España, y a priori favorita a Estados Unidos. Lo que pasa es Sí. que Japón es un equipo súper incómodo y es un equipo que se lo pondrá muy complicado a Estados Unidos, que parte como favorita, que parte como candidato a medalla, pero que se encuentra con un auténtico quebrado de cabeza, una selección muy organizada, muy estructurada, que viene muy bien además de ganar a Nigeria 3-1, demostrando buen nivel de fútbol y que en su caso sí que saben lo que es llegar lejos en torneos, no en Juegos Olímpicos porque no han llegado muchas veces lejos, pero sí por ejemplo en mundiales, también llegó el año pasado hasta aquí a cuartos de final y de hecho la última vez que jugaron en un torneo oficial, digamos, ambos equipos, pues fue en un mundial, fue un mundial de 2011, un mundial que se decidió en penaltis entre ambos equipos, una final que cayó del lado de Japón, una selección de Sí. Japón en la que solo queda una jugadora que es Take Kumagai, la capitana de la selección Sí, la nipona, central. que sigue una Sí. temporada más, un torneo más con Japón y será la líder sobre el campo de la selección nipona en un Sí. torneo, en un partido contra Estados Unidos, a cara de Sí. perro realmente. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, estamos en 2024. Aquí son dos selecciones que, por parte de Japón, creo que tiene bastante claro lo que va a hacer. Va a seguir insistiendo con la defensa de cinco, con las tres centrales. Como hemos visto en estos tres partidos de la fase de grupos, esa idea la va a mantener: dos centrocampistas y tres atacantes. Lo has dicho tú antes, es un equipo muy fiable en el que las compañeras saben lo que tienen que hacer en cada momento, dónde van a estar, si dan el pase, saben que van a estar ahí sus compañeras, etcétera. Y qué es lo que le debería preocupar a Estados Unidos, que parte como favorita en principio el sistema de 5. Hemos visto el último precedente de Estados Unidos contra el sistema de 5, que ha sido en la última jornada contra Australia. Y es verdad que acaba ganando el partido, que tiene momentos buenos, pero le termina un poquito de costar el crear juego. Al final, está jugando contra una defensa de 5, fácil no va a ser. Pero si una defensa de 5 de Australia te complica la vida un poco, vamos a ver qué pasa con Japón, que además tiene perfeccionados los contraataques. Lo hemos visto mucho en este torneo y que cada vez renuncia más al balón, porque tiene claro que hace mucho daño con las jugadas verticales y cortas y rápidas. Sí, hay que dar un dato, bueno, una corrección, un dato anterior que he comentado que nunca antes, después de ese torneo del Mundial 2011, no habían vuelto a jugar un partido oficial. Sí, hubo de hecho un partido clave y un partido también de una final, en este caso la final olímpica de Londres 2012. Ambos equipos jugaron también esa Sí, final y se ganó encuentra. Estados Unidos 2-1 a Japón y se colgó el último oro que de momento cuenta en su palmarés el equipo estadounidense. Japón, Sí. hemos comentado más veces, es una selección muy complicada de batir porque es un equipo que trabaja muy unidas, que es un equipo muy estructurado, un equipo además
que es un equipo, que no es que digamos que es una selección de nombres por encima de talento, por encima de unión, es un conjunto de futbolistas muy bien trabajadas tácticamente, con un técnico como Futoshi Queda, que para mí es un técnico que lo hace todo muy bien y cuando a dirigir al equipo. Y luego también, es verdad que en este torneo no llegan igual de lanzadas que llegaron el año pasado a ese mundial, sobre todo porque acababan de ganar los 3 partidos, ganaban precisamente luego a Noruega y luego jugaban precisamente en cuartos de final contra el ganador de ese partido de Estados Unidos y Suecia, que finalmente fue Suecia, Sí, pero en este momento llega mejor Estados Unidos, que ha tenido una reforma bastante importante de su proyecto, con la llegada de Majes al banquillo, un equipo mucho más joven, sin las Rapinoe, sin sí, las Alex Morgan, sin las Sauerbrunn, Juliets, etcétera, y que mantiene claro, una sí, base de futbolistas como Lindsey Horan, Rose Lavelle, Naomi Girma, aparte por supuesto de Lisa Neger, pero es un equipo sí, mucho más joven, mucho más rejuvenecido, y donde las estrellas no son las veteranas, sino que son las jóvenes, las recién llegadas, como sí, Sophia Smith, Trinity Rodman, etcétera. Realmente es un sí, partido que parte como un duelo tremendo entre dos equipos que les gusta bastante el contraataque. A Estados Unidos es un sí, equipo que no le duele demasiado, no le molesta mucho dejar el balón al rival. A Japón tampoco. Japón creo que igual puede crear más con el balón, pero tampoco es un equipo que se mueva nada mal sin él. Y luego también está otro tema para comentar sobre este partido, y es el duelo de las bandas estadounidenses, dos balas como son Sophia Smith, Rodman y Swanson, contra Japón, que es un equipo que bascula muy bien y que apenas deja espacio. Lo he comentado antes con el caso de Australia, que ya jugó contra un sistema parecido. La primera prueba no salió del todo bien, porque no, para mí no generó mucho fútbol de Estados Unidos a partir de esas jugadas de banda, pero Japón se va a una prueba muy complicada. y, Y un sí, factor que también creo que va a influir, esto es para los dos equipos, pero va a influir, que es el calor. El partido sí, se va a jugar a las 3 de la tarde y hace la temperatura va ahora, a ser bastante alta. sí, Seguramente se van a notar quizá más Estados Unidos que Japón, que el clima sí que puede ser más similar al que vivan en París, pero el de Estados Unidos, vamos a ver cómo se afecta bueno, ese calor, porque han jugado ese siempre a las 9 de la noche, por eso lo comentaba. es un factor clave. Realmente hacer ejercicio con el sol abrasador no es nada fácil. Además, hace que las jugadoras se agoten más rápido, que tengan sensación de que aguantan menos los sprints y el constante movimiento. Sí, vamos a ver, sobre todo porque la clave de Estados Unidos va a ser que las tres de arriba estén en su mejor versión, tengan un buen día como lo están teniendo. Las tres han tenido importancia máxima en el ataque, porque todos los goles son de las tres, de Swanson, de Sofía Smith y de Rodman, que cada una de ellas, bueno, Swanson tiene 3 goles y una asistencia, Sofía Smith 2 goles, 2 asistencias, Trinity Rodman 2 goles y una asistencia, es decir, o sea, son capitales para el ataque. Y Estados Unidos no va a poder contar con una baja muy, muy sensible, que no entendemos cómo se ha arriesgado tanto en Hayes, al final ha pasado factura, es Sam Coffey, su pivote, que ha sido titular en los 3 partidos. Se va a perder el duelo de cuartos por acumulación de amarillas, por un pisotón en el minuto 3 contra Australia. O sea, ya se empezar el partido y ya está out. Lo hemos comentado en el vídeo de repaso de ese partido, por si estáis interesados, está en nuestro canal, que no entendemos cómo Hayes se ha arriesgado tanto, al final lo ha acabado pagando, de perder a una jugadora que para mí no tiene recambio natural. Una opción es Emily Sonnet, pero Sonnet está ahora mismo reemplazando a Tierna Davison, que ha sido baja contra Australia por molestias en una contusión. En principio, parece ser que va a estar Tierna Davison. Entonces, probablemente veamos a Sonnet en la posición de pivote. A ver, al final es una circunstancia clave, porque la baja de Kofi en un partido tan importante, además de la forma que es, bueno, pues un error claro de Emma Hayes, que pecó de, no sé si ambiciosa o de no, de conformista, no, no sé, de igual ir a por todo, de no pensar en las consecuencias y también de no ir más allá de Sí, este partido, de decir hay que ganar este partido 100% y no voy a pensar más en el siguiente. Y en este caso le salió muy cara, porque además es una amarilla, como decías antes,
muy tonta, muy pronto y que puede salir muy cara a Estados Unidos. Veremos si está recuperada Davidson o no, que se perdió el último partido que has comentado antes. También se marchó en el descanso o antes del descanso en el partido ante Alemania por un golpe que recibió. Realmente su lesión no es una lesión seria, fue el típico bocadillo que te hacen en la pierna y que te deja dolorida, pero en su caso le Sí, impidió recuperarse a tiempo para estar sí, con lo corto que ante es todo. Australia. Sí. Y Mm, veremos si estará ante Japón. Es un partido que le va a exigir mucho a nivel defensivo porque es una selección, la nipona, muy rápida, muy hábil, de contraataques muy verticales. Y Estados Unidos lo mismo. Es que va a ser un partido un poco entre dos estilos muy similares y a ver cuál se impone. Yo creo que Estados Unidos será el equipo que lleve el balón, por ese favoritismo que deben asumir. Y Japón creo sí. que será el equipo que busque un poquito la contra, hace daño a la espalda de las laterales. Y vamos a ver si lo Sí. consiguen. No está del todo fina, por ejemplo, Miyazawa en el torneo, que fue el año pasado la máxima goleadora del Mundial. No ha ido de Pero menos a más, pero es verdad que no pero en cualquier está. momento puede aparecer. Y si no, pues Sí. está Tanaka, está Ueki. Vamos a ver si también vemos a Tanikawa, que fue un poco la sorpresa en ese partido ante Brasil, con ese gol y el penalti provocado. Pero bueno, es que yo insisto, para mí Estados Unidos va a tener un poquito la manija del partido, va a tener el balón. Y Japón es el que va a Tampoco, intentar contraatacar. sí. Yo tampoco descarto que Estados Unidos le dé el balón a Japón, ¿eh? Tampoco se vaya alternando momentos donde Japón tenga más la posición y Estados Unidos menos. Pero bueno, vamos a dar porcentaje. A ver, esto ya es un poco más complicado porque son dos selecciones similares. En principio Estados Unidos es favorita, pero no descarto tampoco que Japón pueda ganar. Para mí no es nada imposible. Por supuesto, Estados Unidos en defensa tiene sus momentos. Así que, venga, voy a decir un 60 para Estados Unidos, 40 para Japón. El resultado no me atrevo para nada. Yo pensaba algo similar, así que voy a cambiarlo un Sí, poquito. Voy a decir 55-45, favor a Estados Unidos, favorita, pero no por mucho. Es una selección muy complicada la nipona y sí que me atrevo con el sí. resultado. Voy a decir 2-1 tras prórroga. Creo que este partido está condenado a la prórroga porque son dos equipos muy Por favor, fuertes, muy no. sólidos y que físicamente no se van a caer para nada. Y yo confío en que será un partido intenso, largo y que creo que tendrá un desenlace con una prórroga Sí. que bueno, nos guste más o nos guste menos, pues nos dará más fútbol que ver. Evidentemente, sumado también a los descuentos que habrá kilométricos, pero es lo que hay. Ojalá que sea un partido Sí. bonito y que gane la mejor selección de las dos. Perfecto, pues lo comentaremos. Yo espero que no haya prórroga. Así que nada, vamos a pasar al siguiente duelo de cuartos, Mario. ¿Quién tenemos por ahí que nos va a endulzar el sábado? Pues endulzar, esperemos que sea así o que no. Será ese España-Colombia, 5 de la tarde. El partido en España se jugará en el Lyon, un campo que, bueno, muchas jugadoras ya lo conocen de haber jugado allí Sí, anteriormente. Y Colombia es el rival de España. Colombia es un rival complicado porque tiene futbolistas muy rápidas en ataque, como Mayra Ramírez, que estará ya de vuelta en este partido después de la sanción de dos sí, partidos por esa tarjeta roja ante Francia. Linda Caicedo, que está un poco para mí infrautilizada en la selección colombiana. Lacey Santos, veremos si llega finalmente Catalina Usme o no, pero eso es una parte. Y luego la otra es la defensa, el centro del campo de Colombia, que a mí me parece sinceramente el más flojo de los que hay en todos los cuartos de final. Es un equipo muy mm, sí, desorganizado, muy poco trabajado tácticamente, un poco desastre, con futbolistas, algunas de ellas por debajo de su nivel o por debajo del nivel exigible para un torneo como este. Y va a ser clave el inicio del partido. Si España me recuerda un poquito el partido al año pasado, octavos contra Suiza. Una selección que también llegó con dudas a este momento del torneo. Pasó Suiza un poco así, como primera de grupo. Llegó contra España, que acaba de perder contra Japón, y llegaba como segunda. Y fue un partido que España empezó bien, marcó un gol pronto, luego recibió el gol, ese error entre Laia Codina y Catacoy, y a partir de ahí España arrolló. Y si España sale bien en este partido, que yo creo que lo van a hacer, van a salir bien, van a buscar el gol pronto, yo creo que Colombia puede sufrir muchísimo porque es un equipo que lo vimos contra Francia. sí. Igual que puede Eh, marcar dos goles y una reacción, puede recibir tres en la primera parte y España no creo que sea tan débil defensivamente como para que luego le remonten. Yo creo que el inicio va a ser clave
Y aquí no hay que hablar del plan de partido de ninguna manera, porque al final España tiene un No. plan de partido único, dominar el partido, dominar la posesión y encerrar al rival. Y Colombia lo que va a buscar es encerrarse, Sí, abrir los codos, que no entre nadie por ese hueco, que esté todo cerrado, que no haya espacios, que España no pueda circular bien el balón y sí, intentar a partir de ahí una ocasión a la contra con Linda, con Mayra o con la que esté en ataque, con Pavi por ejemplo, y atacar ahí. Pero el plan está sí. muy claro. Está muy claro, este es el duelo que tenemos clarísimo. Lo que va a pasar en el partido, España va a tener la posesión, no descarto la tenga un 70-80%, y Colombia va a esperar a su oportunidad para hacer daño al contragolpe, como decía. Esto tiene un peligro, que Linda Caicedo, Manuela Pavi, Mayra desconecten del partido por no entrar en contacto con el balón, o que, oye, Mayra esté un poco fresca para complicarle la vida a Irene Paredes. Veremos si está de vuelta, Laia Alexandre, Laia Codina, María Méndez. Entonces, por parte de Colombia, ese rival más flojo de los cruces de cuarto, el rival que mejor le podía tocar a España, porque se pensaba de un poquito de Canadá, hubiera sido un rival más complicado, Sí. porque es más entero, sí que es un equipo. Y Colombia, como recupera a Mayra Ramírez, es más peligroso de lo que era antes. Lo hemos visto en el partido contra Canadá. No tiene a Mayra, no tenía a la otra sustituta en su posición. Hubiera podido ser Catalina Usme, que estaba de baja en ese momento, y optó por Pavi, que es una chica con una altura más baja que las centrales canadienses. Aquí va a ser clave un poco también en el centro del campo, sobre todo con Lacey Santos. Si Colombia encuentra a Lacey Santos en esos contraataques y pone bien los pases filtrados para banda, o sea, a banda o para hacia adelante con Mayra, Colombia puede tener oportunidad de hacer daño, pero es verdad que España, la defensa ha mejorado muchísimo desde el primer partido. Las vigilancias defensivas son más buenas, las centrales están más atentas, más rápidas, están mejor. Entonces, España debería ganar este partido, no quiero decir cómodamente, pero debería ser bastante asequible. Realmente, porque va a salir con el 11 de gala. Hay jugadoras que han tenido descanso, eso también es importante. Descansó, no fue titular ni Mariona, ni Salma, ni Aitana, ni Alexia, ni Irene Paredes por molestias. Entonces, son jugadoras importantes para España que van a estar, en principio, físicamente bien, y eso a Colombia no le viene bien. Sí, a ver, realmente creo que España pudo tener un poquito más de descanso que Colombia para este partido. Comentar también que es un duelo inédito, nunca se han enfrentado en ningún torneo, ni partido, ni de Es ninguna inédito. manera. Así que igual que contra Nigeria, será la primera vez que juguemos contra Colombia, pero no será la primera vez que juguemos contra jugadoras colombianas, porque las conocemos muy bien a todas ellas. A todas igual no, pero sobre todo las estrellas sí que las conocemos muy bien porque han jugado en España y ahí no creo que haya mucha sorpresa. La cosa es igualmente el ver cómo puede Colombia aguantar a España. Colombia es un equipo que defensivamente ha dejado mucho duda durante el torneo. A mí me parece que a balón parado es un equipo bastante débil y a balón parado España ha trabajado mucho últimamente. Y en Sí, partidos en los que cuesta generar fútbol, porque igual el equipo se cierra mucho, el balón parado España lo ha trabajado mucho, es un arma muy importante y Colombia es un equipo que no lo ha defendido muy bien durante el torneo. Así que es una opción a tener en cuenta, que yo creo que por ahí pueden sufrir bastante. Luego también sí, el tema de altas y bajas, se comenta antes Irene Paredes que no jugó ante Brasil por molestias, tampoco estuvo Ollane Hernández, en el caso de Ollane no sé muy bien cómo está, Irene Paredes sí que ha entrenado hoy con España, hoy jueves que lo estamos grabando, Cata Coy lo que se dice es que mañana viernes se probará y casi seguro que estará, y por sí. parte de Colombia falta por ver si juega finalmente Usme o no, que se llevó un golpe en la zona abdominal ante Nueva Zelanda. Entró en el 11, aunque luego finalmente no jugó frente a Canadá. Y veremos si juega o no este sábado contra España. En cualquier Sí, caso, parece porque que en la convocatoria estará. Luego veremos si acaba jugando o no. sí. Luego también Es otra cosa a que comentar, sí. sí que va a estar Mayra, entonces al final no veremos a Quejada, que a ver, al final tuvo que cargar un poco con el pato. No está ahora mismo apta para ser titular en la selección y cargar con la responsabilidad que estar por la banda derecha, después viendo lo que es capaz Manuela Pavi. Así que si está Mayra de vuelta, será Mayra, Linda por la izquierda, por la derecha Pavi, y de enganche Lisi Santos, lo que hemos viendo. Es que Sí, la mejor.
lo mejor de Colombia es a partir de Lisi para arriba, la que he mencionado. Claro, lo que pasa es Atrás que bajar un igual poco. esa parte del equipo no entra en juego, porque España o el rival las anule completamente O se dedica más a y defender y yo después sinceramente veo un alienta. escenario de partido en el que estas cuatro jugadoras se desesperan porque no les llegan balones, porque no tienen juego en ningún momento y porque el rival les tiene cerrado el paso y España creo que le va a hacer muy bien esa tarea. Y luego está la cosa en encontrar la eficacia de cara a portería. España el 11 ya lo comentaremos, pero realmente es el esperado. Con Cata en portería está recuperada, que yo creo que lo estará. Laterales para Olga Carmona y Ona Batlle. Centrales las dos titulares de manera La de habitual, que son Irene y Alexandre. Laia. Centro del campo, si Patri está bien del golpe ante Brasil, que yo creo que lo estará, será ya la que juegue. Sí, Junto a Aitana y Alexia. Y arriba Mariona, Salma y y Atenea. No creo que haya Atenea. Sí. muchos cambios ahí. El 11 de, el 11 Y, y es de un gala. 11 que a Colombia le Perdón. puede preocupar mucho, sobre todo el tema de las futbolistas entre líneas. Es una selección la colombiana que le cuesta bastante seguir las marcas, que es una selección que bascula mucho de un lado para otro, pero que no bascula tanto, no se organiza tanto como para no dejar ningún hueco libre. Lo vemos, por ejemplo, contra Francia, que dejaban constantemente la banda de Cascarino libre, y por ahí, por ejemplo, puede hacer mucho daño a Atenea. Y luego también el tema de que España ha demostrado que este tipo de sistemas ya los conocen muy bien. Y yo creo que España va a poder hacer un buen trabajo. Y por aportar Sí, alguna está cosita más acostumbrado. sobre este partido, el tema del calor afectará. Es a las 5 de la tarde, pero no tanto, igual. Y luego también otra cosa que creo que afectará más o menos durante el partido, que lo has comentado un poquito antes, que es el estado físico de ambos equipos. Te comentar que en caso de Colombia, durante la fase de grupos, no es que hayan descansado los futbolistas, es que además se han pegado palizones, porque al final Lacey y Linda, sobre todo ellas dos, porque Mayra estará más fresca y Pavi igual un poco también, pero todas las futbolistas han pasado todos los partidos de un lado para otro, coliendo todo el partido, y eso se tiene que notar. Y ya por Y terminar un aspecto también también táctico, las cuatro defensas también sí, pero no han bueno, rotado. pero se La cansan única menos. parte, sí, la única parte que ha rotado es el centro del campo, que ha Hmm. repetido Restrepo izquierdo para los dos últimos partidos. Y luego también un aspecto que también creo que juega a nuestro favor. Es verdad que son primeras veces en unos Juegos Olímpicos en cuartos de final, pero España es un equipo que ya está acostumbrado a jugar estos partidos. Es el Claro. tercer torneo consecutivo que llega hasta aquí España, la Sí. Eurocopa del 22, perdió ante Inglaterra en cuartos, el Mundial pasado que ganó en cuartos y luego todo el torneo ganó a Países Bajos en cuartos, la Nations League también, que España la ganó. Colombia, en cambio, es como su segundo gran partido después del año pasado que jugó en cuartos contra Inglaterra. Así que esa experiencia creo que a España también le puede venir muy bien y le puede dar pues ese extra en momentos concretos del partido en el que ellas Sí, se vean un poquito más cansadas, pues tener cabeza fría y saber que a fútbol, en cuanto a talento y en cuanto a experiencia, España es superior. totalmente de acuerdo contigo. O sea, al final la experiencia siempre tiene un grado de importancia y más en las fases finales de los torneos, donde los pequeños detalles deciden partido. España es campeona del mundo, campeona de la Nation League y ha afrontado partidos complicados para llegar a donde está y parte con ventaja por delante de Colombia. Por eso, a la hora de dar porcentaje, voy a decir casi 85 para España, 15 para Colombia. Yo iba a ser igual un poquito menos, no optimista, sino rotundo. Pero mi idea era un 80-20. Al final España es muy Vale, favorita. sí, Colombia es un equipo complicado, ya sabemos sus armas, pero España creo que tiene maneras y tiene argumentos competitivos para defender muy bien y para no sufrir tanto ante Colombia. Y no tengo ninguna duda de que los pondrá en práctica este próximo sábado. Y en cuanto al resultado, pues voy a decir un 2-0. Marcando un gol de igual pronto en la primera parte y luego en la segunda parte rematando para sellar el pase a semifinales y acercarnos un perfecto. poquito más a la medalla. Venga, aquí sí que me voy a atrever a dar resultado. A ver, yo creo que va a ser un 3-0. Ojalá.
Ojalá Venga, que ¿te ha así gustado, sea. no? Hombre, por supuesto que me ha gustado, Para así que España, sí, ojalá sí. que se repita y que podamos comentar el próximo sábado. Recordamos, 11:15 al acabar este partido, el de Estados Unidos y los dos que nos quedan por comentar. Haremos ese directo Sí, comentando toda la jornada de cuartos de final. Y vamos exactamente. precisamente con el siguiente partido, el de España. Aquí no espero prórroga, en el de España. Y en el siguiente me cuesta verla también. Hablamos de ese Canadá-Alemania, un duelo entre dos ex campeonas olímpicas. Yo son las dos últimas campeonas olímpicas. En caso de Canadá fue en Tokio, en Alemania fue en Río. Y juegan Sí. este partido que a priori es un encuentro que no hay que fiarse nada de la clasificación, porque Canadá llega como segunda con 3 puntos, pero realmente son 9. Los consigues en el campo, 6 con la sanción. Sí. Y luego Alemania llega segunda de su grupo con 6 puntos, pero dejando muchas dudas. Y no solo en el torneo, sino ya antes, era un equipo que tampoco transmitía muchas certezas. Para mí favorita Canadá, pero Alemania es un equipo que nunca se le puede dar por muerto y hablamos de un partido. En un partido Alemania puede defender muy bien y a balón parado castigar a un equipo que lo trabaja muy bien y que también tiene como arma el balón parado, pero que igual Alemania, pues con Pop, con Schuller, con Hegerin o Hendrix, si llegan las dos recuperadas al partido, que está también por ver, pues pueden tener ahí Y una Pop opción. Bueno, Pop también también lo me he comentado preocupa antes, sí, el sí, estado la he físico. comentado. Bueno, yo no me preocupa porque si No, jugó no, o sea, ayer, se llevó unos golpes y se la vio un sí, poco pero dolorida al terminar el partido. no tengo dudas de que Pop estará el sábado. Pero al final es un partido que Alemania es para mí la menos favorita, pero es una selección súper potente que nunca se la puede descartar. Y Canadá llega todo el torneo luchando un poquito en ese, digamos, proceso personal o proceso de ellas mismas colectivas por demostrar en el campo que son buenas y que no son tramposas ni nada de todo esto. Y es un partido que llegan como favoritas. Anteriormente eran un poco tapadas. Era como, nadie espera nada de nosotras, vamos a ganar, vamos a demostrar. En este partido ya sí que llegan como favoritas y tienen que demostrarlo. Sí, estoy de acuerdo contigo en la lectura de partido que has hecho. Canadá parte por delante, parte con ventaja frente a Alemania. Al final la sanción lo que ha hecho es unir un poco a las futbolistas y cuando el equipo está unido las cosas funcionan mejor y se demuestra otro tipo de carácter sobre el campo. La manera de celebrar los goles de Fleming, de Gilles, pues se ha visto perfectamente lo unidas que están y los obstáculos que han tenido que superar con la sanción para llegar a donde están ahora mismo. Entonces, para mí sí parten como favoritas. Alemania, el problema que ha tenido es que tuvo un buen debut ante Australia, lo que pasa es que las dos jugaron a lo mismo y a Alemania le salió la jugada bien, con una Brandt espectacular. Pero los otros dos partidos han dejado un poquito de dudas, sobre todo la forma física en la que están, no aguantarían 90 minutos al 100% corriendo detrás del balón o atacando. Y Canadá sí que lo haría, para mí, llega un poquito mejor. Y las centrales, vamos a ver qué pasa con Hendrix y Herring, que han sido titulares indiscutibles hasta el momento de las lesiones. También tienen a Viviane Sulce, entonces tienen un recambio ahí. O Dorsun también, que fue central en la lesión de Hendrix en el último partido. Y aquí es que yo veo una clave. O sea, Alemania o mejora el centro del campo o tiene a una Brandt inspiradísima que es incapaz de quitarle el balón o Win también por la derecha con sus subidas, o es que lo tiene muy complicado. Parece que tiene ahora mismo una de las mejores jugadoras del torneo, que es Schuller, también la máxima goleadora de Alemania, pero todo no lo puede hacer ella. Entonces, Alemania es un equipo que necesita más trabajo aún, más elaboración, y han jugado todas las futbolistas, al igual un poquito, que es verdad que Canadá ha rotado, sobre todo arriba, pero ha rotado, entonces también es otra cosa a tener Sí. en cuenta. Alemania la verdad es que ha rotado muy poquito el caso de Horst Grubes. Y bueno, realmente el equipo es Alemania, pero es verdad que es un equipo con poco talento y con Muy pocas diferente opciones. a la Alemania que Es, conocemos. es un equipo que depende mucho del talento de Julie Brandt y de lo que genere Bull por la izquierda, más por supuesto Julia Wynn. El centro del campo es un centro del campo bastante atípico, con Alexandra Pop, que es una delantera que puede jugar ahí, pero no es una centrocampista pura. Janina Mins, que era reserva hasta la lesión de Y ha Overdorf y entrado. titular indiscutible. Nusken, que juega una especie de media punta que no me convence.
Y luego es un equipo que, al menos con Estados Unidos, que es un rival más o menos similar, dejó muchos espacios. Veremos este partido ante Canadá si deja esos espacios que dejó ante los estadounidenses o decide, en buena Sí, lead, dejar un poquito de menos espacios y jugar un poquito más inteligentes, sí, porque no se puede depender solo de su talento ofensivo, sino también tiene que hacer un trabajo como no, no, equipo, intentar también madurar el partido poco a poco, no dejar esos huecos para claro, que Canadá con León, con Fleming, con Biens o quien esté en ataque haga tanto daño. totalmente de acuerdo. Y ahora mismo que estamos hablando de espacios, cuidado con el lateral izquierdo de Alemania, con Felicia Rauch. Como sea titular, van a tener ahí un pasillo en el que si contamos con Becky o contamos con Adriana León por esa banda o Prince, va a sufrir mucho Alemania por ese lado de ataque. También van a tener que frenar a Fleming, es que es la capitana ahora mismo, la jugadora más importante de la selección canadiense. También van a tener que superar a Jay Rose, que está siendo una de las mejores Mm, defensoras del torneo, que está siendo espectacular. sí, sí. Y entonces, es que ahora mismo, si hacemos uno contra uno de Alemania-Canadá, es que me quedaría con muchas jugadoras de Canadá ahora mismo. Hombre, Es que habría que ver uno están con contra otro uno. nivel, pero Igual, están con otro nivel de confianza. Están mejor sí, físicamente. pero sobre todo yo creo que la Están que les fuerza del salen las cosas. colectivo es más importante. Canadá También es lo que durante decíamos. este torneo ha demostrado, aparte de superar adversidades extradeportivas o digamos fuera de lo futbolístico, o fuera de este torneo, en el campo han tenido que superar, remontar ante Nueva Zelanda, remontar ante Francia y ayer ganar a Colombia en un partido que era de vida o muerte. Entonces, han demostrado que durante el torneo han crecido mucho a nivel competitivo y han madurado mucho como equipo. En cuanto a estadísticas, enfrentamientos Sí, previos, la verdad es que Canadá tiene un balance malo. Ha ganado 2 partidos, ha perdido 7. Los que ha ganado, el último fue justo en un, vamos a llamar amistoso porque fue un partido en la Arnold King Clark Cup, que en 2022 ganó 1-0 a Alemania. Pero otro partido sí, que jugaban ambos equipos y que ganó Canadá, fue los Juegos Olímpicos, fue formando parte exactamente. de un grupo en 2016, ganó 1-2 Sí, Canadá aquel partido, hablábamos de la última jornada de fase de grupo de ese torneo, y luego en ese mismo torneo volvieron a jugar otra vez más en la final, Canadá-Alemania, y ganó Alemania 0-2 y se conquistó ese oro olímpico, sí, a ver, de forma pues que ya han jugado en Juegos Olímpicos, ya han jugado entre ellos, y es se verdad que ha ganado conocen. Alemania, pero es que Alemania de 2016 a Alemania de ahora ha cambiado Claro, muchísimo. De hecho, la claro, única que eso te sigue iba a es Pop decir, en ese equipo, claro, claro. pero Es que si Alemania sigue siendo algún, Alemania. claro, pero si hay un canadiense, una canadiense escuchando esto, estamos hablando de otra Alemania, es lo que tiene Canadá a lo que aferrarse, ¿no? Siempre que Bueno, es hablamos verdad de que en Canadá en ese equipo estaban ya Becky, Ashley Lawrence, Buchanan y Fleming, ¿eh? Fleming, sí, sí que También están mantienen un Nichelle poco Prince, que el, es suplente, y también Quinn, que estaba en este equipo. Pero sí. bueno, que ha cambiado quizá más Alemania que Canadá en este tiempo. Canadá sí ha añadido piezas importantes, ha tenido el tropiezo del Mundial, mejoró mucho con Andy Spence, que en momento está dando el nivel, oye, está haciendo buen trabajo con la selección, que no es nada fácil, sobre todo a nivel mental. Y vamos a ver qué tal el duelo de centrales contra la tercera máxima goleadora del torneo, Schuller. Vamos a ver qué hacen las laterales de Alemania, cómo se defienden contra Canadá también. Va a ser un partido, si lo plantearía Canadá, me gustaría mucho que fuera un partido sin fin, sin que un equipo tuviera mucho más el balón. Comentabas, Es máxima que goleadora en Alemania Süle, pero es que la máxima goleadora en Canadá, que lleva también 2 goles, es Vanessa Gilles. Que al sí, final también es como encima gol es las dos máximas importante. goleadoras, una contra otra, evidentemente son muy diferentes, pero es otra arma Claro, pero ofensiva también de Canadá. se Que el van a balón parado es decir una clave para el equipo de Andy Spence. se van a decir mutuamente, oye, yo voy a meter un golito, te voy a quitar el puesto, la otra, no, 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 me toca a mí, no sé qué. Va a estar bien. Porcentajes. A ver, yo ya lo dije en la previa, si habéis estado viendo los vídeos, que confiaba en Canadá. Me alegra que no me estén decepcionando. Bueno,
Pues está lo del espionaje. Ahí te decepcionan Y un todo poquito ese más tema igual. que, claro, que eso era antes de que se destapara todo también. Voy a decir, venga, 60 para Canadá, 40 para Alemania. También hubiera podido decir 55. Es que no me gusta decir menos, no iba a decir 57 con algo. Voy a echar un No, poco. pero bueno, Voy a pues es decir 60-40. 57-43. En mi caso, También me gusta, ese porcentaje también me gusta, venga, me lo quedo. en mi 57-43. caso, veo a Canadá por delante, pero al final voy a decir 55-45, porque al final me parece que Canadá es superior, pero es que es un partido, son 90 minutos o más, y Alemania Sí. es verdad que no es un equipo que dé mucha seguridad, pero a la hora de competir es un equipo que compite siempre muy bien. Igual en el Mundial pasado no fue así, pero una vez que llegas aquí, Alemania yo creo que es como los equipos como Estados Unidos y otros equipos que se transforman, que mejoran, que demuestran un poquito más de nivel. Y es un equipo que no tiene muchas veteranísimas de ese proyecto anterior, aparte de Pop, con mucho Berger, Win, que tampoco veterana, pero bueno, es un poquito de las más experimentadas del equipo. Y no confío demasiado Por en eso, Alemania, pero es un equipo que yo creo que va a competir no sé. 100% y que se lo pone muy complicado A a ver, Canadá. es lo que se le demanda, lo que se le pide. O sea, no hay que descartar nunca a Alemania, y menos aún que ha mejorado mucho desde otra selección que nos decepcionó en el Mundial. Son las dos decepciones de Sí, 2023 en un cuarto de final de los Juegos Olímpicos. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero sí, no hay que descartar nada. Estamos hablando de todo o nada. Puede ganar perfectamente Canadá, Alemania, puede ganar Japón, puede ganar Colombia, puede ganar España, puede ganar cualquier selección. Si están aquí es por algo. Así que yo no descarto nada, pero me decanto un poquito más por Canadá. Así que lo veremos a las 7 de la tarde, el sábado, quién se lleva el duelo. exacto. Este partido será el ganador el que se enfrente a Estados Unidos o Japón. Y por otro lado, España-Colombia esperan rival del siguiente partido, el último de cuartos de final, que es el Francia-Brasil, el último partido que se jugará este sábado, 9 de la noche, y que será un duelo que lo comentaba previamente en otros vídeos, que está preparadísimo para Francia, es el peor tercero, viene además físicamente tocado, un horario fabuloso para que la gente venga a animarse, es sábado 9 de la noche, Francia además ha llegado al torneo para mí bastante bien, ha tenido un grupo bastante amable, luego todo puede pasar, pero buen horario, un equipo más o menos bien, Una vez a más, falta de ver qué puede las pasar con 9. Renard, y que es un equipo muy superior a Brasil. Luego todo puede cambiar, Sí. pero Brasil mm, a mí me deja muchas dudas después de lo visto ayer contra España. Y Y sinceramente, tiene dos no. bajas muy importantes. Y también tiene bajas, claro. Tiene una baja por sanción de Marta Vieira y otra por lesión, que es Antonia Silva, más a falta de Sí. ver que si pueden jugar otras jugadoras. No voy a decir nada de Lorena, porque Lorena va a estar perfectamente, pero otras futbolistas que quizá fueron tocadas en el partido. Y bueno, luego comentaré un poquito de precedentes, pero insisto, son dos selecciones que tienen una cosa muy clara. Francia empieza muy bien. Brasil, como no empiece bien, se va de los partidos. Luego comentaré un poquito más de datos, pero así como resumen, es un partido en el que Brasil debe prestar mucha atención al inicio del partido, porque Francia siempre sale en tromba y Brasil es un equipo, repito una vez más, que le cuesta horrores y puede darse el marcador y remontar. Y Francia, aunque ha dejado dudas en este torneo con el partido entre Canadá y Colombia, en Sí. un cuarto de final yo creo que ya mantendrán bien ese nivel y sobre todo teniendo en cuenta que están a un paso de semifinales, a un paso de meterse en la lucha por las medallas y de conseguir un resultado que nunca han Sí. conseguido, porque nunca han jugado una final y qué mejor opción que en casa con tu público Juegos Olímpicos Bueno, para conseguirlo. la Nation League, hay gente que la considera final, hay gente Bueno, que no. Ya veo que vale, no, no la vamos a meter considera ahí, pero digamos de un torneo grande, Mundial, histórico, Eurocopa, Juegos claro, Olímpicos. Sí, entiendo lo que dices. No, aquí desde luego que la gran favorita es Francia, juega la mejor hora en casa con su gente, como decías tú. O sea, no tiene ni que acostumbrarse al calor porque ha jugado todos los partidos a las 9 de la noche. Y tiene enfrente un rival
como repita el plan contra España, bueno, Francia va a tener que picar mucho y va a tener que tirar de paciencia y del desborde de Cascarino, Diani y Baltimore. Vamos a ver, ¿verdad? Yo creo que va a ser Diani la titular por veteranía y Sí. por peso en el equipo. Y también el acierto de Catuto, que esté atenta a cualquier balón al área, cualquier rechace y que sea muy lista un ratón de área. Entonces, claro, Francia, lo hemos dicho, es verdad que el partido de Nueva Zelanda ha sido bastante bueno, pero es el rival que tenía enfrente Nueva Zelanda, no hay mucho más. Los otros dos, muy buena primera parte, como decías tú, 45 minutos muy buenos, que dejaban casi sentenciado el partido, y segunda partes en las que se dejan llevar, confiando de más en la ventaja que tienen, y en defensa dejando dudas. Son dos selecciones que llegan con Brasil confirmadas, bajas confirmadas. Francia queda a la espera de ver qué pasa con Wendy Renard, pero en principio, oye, en Bock y la Clark no lo están haciendo nada mal. Han recuperado a Les Sommer, que tuvo sus primeros minutos en el último partido de fase de grupos. Es que Brasil, como decías tú, tiene que estar al 100% metida en el partido. Que si repite lo mismo que hizo contra España y hace un poquito más en ataque, puede tener opciones por ese lado, porque si Luzmila le pilla la espalda de Almeida, oye, tienen por ahí pues, por donde atacar realmente, o porque por la derecha con Gaby Portillo, con Priscila o Núñez, Jennifer, que vayan a poner por esa banda, estaría Bacha, perdón, en principio más Sí. difícil. Bueno, es que al Vamos a final ver. hablamos de que la baja de Antonia Silva es por la banda donde más ataca Francia, que es la izquierda con Karchawi, con Bacha, con Diani, con quien esté por ahí. Al final es que Es es una que banda bien, que van a atacar mucho y que no está Antonia Silva, que es futbolista fundamental para el conjunto bueno, tan fundamental brasileño. que ahora mismo en la Jugó todo. izquierda veíamos, hemos visto a Tamírez y a Yasmín. No sé si aquí a lo mejor optaría por poner a Yasmín No, a yo pierna creo que cambiada, optará pero por Lauren o por Thais Ferreira o por centrales cambiadas de posición, porque creo que no hay ninguna lateral derecha en la plantilla. a Una ver. vez más, plantilla descompensada y ahora se ve esa consecuencia. No, no. Lo único que tiene es Jennifer, Yasmín, Thais en el partido contra España, Gaby Núñez, Ana Victoria y Gaby Portillo. No tiene más. O sea, llevó a tres defensoras, llevó a tres centrocampistas y el resto atacantes. Las laterales las incluyó un poco en centrocampistas, defensoras, pero sí, Eso es. plantilla descompensada y ha venido a tocar la puerta, ha dicho, y que faltan aquí jugadoras. Ahora Vaya vamos por con la parte Dios. mala. Con la parte mala para Brasil, que es la estadística. Que está para romperla, pero es que la estadística A ver, dice que Brasil nunca ha ganado a Francia. Han jugado 11 veces, 7 victorias para Francia y 4 empates. La última victoria fue el pasado Mundial, 2-1. Ganó Francia en el sí. Mundial y Brasil a partir de ahí empezó su decadencia. Pero es que nunca ha ganado Brasil a Francia. Han jugado, como digo, 11 veces. Ha sido en 7 amistosos, que todos han caído del lado francés, menos 2 que han sido 3 que han sido empate. Y luego en Sí. torneos oficiales, la única vez que se han enfrentado es en este Mundial de 2023 y también 2019 con otro resultado por 2-1 para Francia ante Brasil. Ese partido es verdad que fue de octavos de final del Mundial, ganó en prórroga Francia con gol de Amandine Henry en 106 ante una selección No brasileña me gusta, que se pero quedó no. fuera. Bueno, yo te digo los datos y eso. Y por parte de Brasil, siguiendo comentando un poquito el tema que he dicho antes, de que es un equipo que le cuesta muchísimo ir por detrás del marcador y remontar. Brasil, última vez que ha estado por detrás del marcador contra Francia. Ese partido en el Mundial lo acabó perdiendo 2-1. Marcó primero Francia, empató Brasil, pero volvió a ganar Francia. Última vez que estuvo también por detrás del marcador fue contra España, que no remontó. Contra Japón estuvo poco, pero el poco que estuvo no pudo remontarlo. En la Civilis Cup lo voy a contar de así de medias, pero empieza perdiendo, empata y luego gana en penaltis, pero tampoco lo contará como tal. Ante Canadá también empieza ganando, luego el empate a Canadá y pierde en penaltis. En la Gold Cup, todos los partidos por delante, menos la final que pierde con Estados Unidos porque se adelanta primero Estados Unidos. Y realmente Brasil es que no consigue remontar un partido que empieza perdiendo desde hace
muchísimo tiempo. Estoy buscando aquí estadísticas y no me sale prácticamente ninguna. Bueno, hay una. No, tampoco, porque es un partido que empiezan ganando, les empatan y vuelven a ganar. Realmente hace muchísimo tiempo tendría que seguir buscando y buscando, pero es un equipo que ni con Arturo Elías, ni con Pías Unzajes, ni con nadie, cuando van por detrás del marcador, luego no remonta. Es un equipo que va con el viento a favor de una manera y con el viento en contra de manera muy diferente. Y Francia, repito, es un equipo que siempre empieza dando el primer golpe. El mundial pasado así fue, con los equipos a los que ganó siempre por delante del marcador. Este torneo, salvo con Canadá que le remontó, siempre ha dado el primer golpe. Y a ver cómo terminan, pero es un partido que el tramo Hombre, inicial de partido va a ser fundamental. sí, a ver, salvo un inicio muy bueno de Brasil que renuncia a ese plan defensivo y que busque el ataque por las bandas, sobre todo por la banda de Almeida, en principio sí parte ya como lateral derecho, pueden tener opciones, pero es que Francia va a salir a tope. Saben que están un pasito más cerquita de conseguir algo que no han conseguido, y más en casa. Los Juegos Olímpicos de París 2024 te lo han puesto todo muy fácil. Eran Sí, juegas a las sí, 9 de sí, la no. noche. Es que la presión va para ellas. Tengo aquí el dato de Claro. la última vez que Brasil remontó un partido que iba perdiendo, A que ver, es a ver. un amistoso contra Venezuela el 29 de noviembre de 2021. Hablamos de casi tres O sea, años sin remontar 3 años. un partido que va perdiendo. Ese partido empezó ganando Venezuela con un gol en minuto 3, luego marcó de Sí, Viña un gol, doblete de Caroline y gol de Gaby Núñez, jugadoras que están todas ellas, sí, menos de sí, Viña, que la gana ausente en la que selección, no había entrado. y que Sí. viendo un poquito el nivel ofensivo del equipo, me sigue faltando ella, pero no estará en el partido tampoco, así que no podemos comentar A mucho más. ti, sí. Bueno, hemos hablado un poquito del partido. Bueno, en Francia está la máxima goleadora del torneo ahora mismo, que es Katoto con 5 goles, que está on fire. Cascarino por la banda derecha es un peligro, es un martillo que no cesa nunca de golpear. La que está un poquito por debajo del nivel de las dos es Diani. Vamos a ver el centro del campo si vemos a Henry, que nos ha gustado un poquito más que en los dos últimos partidos con Toletti, aunque hay que tener en cuenta que Henry ha jugado contra Nueva Zelanda, es más fácil. Y veremos si vuelve Wendy Renard. Vamos con los porcentajes, si te parece, Mario, porque, a ver, yo voy a decir... venga, te voy a dejar a ti decirlo porque quiero pensarlo, no lo tengo. Para mí, Francia 65-35. Vale, ¿te atreves a decir marcador? Sí, venga. 3-1 para Francia. Y Vale, Katoto marca un gol más, que lleva 5 ya en el torneo. No sé si dos o vale. más, pero marca un gol más seguro. Yo voy a decir 75-25 para Francia. Obviamente el porcentaje alto. Es que para mí ya es un fracaso si no ganan a Brasil, no pasan a Sí, semifinales. no, es que al final es una opción clarísima de llegar muy lejos. Primera vez que llegan, bueno, evidentemente a un torneo así en casa. Bueno, también estuvieron en el Mundial, se quedaron en semifinales, ahora son Juegos Olímpicos. Están a un partido de jugar semifinales y de meterse en la pelea por las medallas. Es otra oportunidad que tiene esta generación tan buena de futbolistas, de todo el talento que tiene, de conseguir algo. Ya sabéis, el Va a haber Mundial más, 2023, porque es un ahora, equipo todavía que tiene joven, potencial más o menos. futuro. Al Sí. final hablamos de Bachá, de Karchawi, de Katoto, de Dianí, de Cascarino, que no son jovencísimas, pero tampoco son súper veteranas. Por ejemplo, el caso de Suecia, que sí que es un equipo que no tiene más opciones que las que ha tenido ya en el pasado. Pero yo creo que de verdad Francia es muy favorita, debe hacerlo sentir. Y luego también jugar en casa tiene ese factor a favor de que si va mal el partido te enchufan y te ayudan para continuar. Y luego la presión de... Tienes un rival enfrente como Brasil, que va a salir yo creo que como contra España, cerrándose completamente, buscando balones para Ludmila o Caroline, la que esté en ataque. Y si se te complica, si no consigues encontrar el hueco y si se te cierra la defensa de Brasil y entran los nervios, vamos a ver qué tal responde Francia, porque durante el torneo ante Canadá no respondió del todo bien, ante Colombia le costó un poquito y Nueva Zelanda tampoco lo probó mucho. Así que es un partido complicado, vamos a ver cómo lo afronta la Vamos a ver. selección francesa, Sí. pero yo creo que es un partido complicado, pero favorece más para llevarse ese plaza de semifinales y jugar contra España Es que, el próximo martes. sí.
Debería jugar acorde a ese papel de favorita que le estamos otorgando. O sea, espero que sea un buen partido, que no se dejen llevar en la segunda mitad, sobre todo. Y también vamos a ver el plan que emplea Brasil, que Artur Elias estaba muy orgulloso de ellas y del plan que ejecutaron contra España. Yo la verdad que no veo muy probable que lo repita. Pues si tan orgulloso está diciendo que era uno de los Por mejores supuesto. partidos, pues yo creo que lo repetirá y más contra una selección que tiene un potencial ofensivo muy grande y que seguramente necesite superioridad numérica para frenarlas. Un 2 contra uno en las bandas. Sí, 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 absolutamente. Y veremos qué rendimiento da la selección brasileña en este partido. Yo la verdad es que espero muy poquito de ellas, pero eso también puede jugar a su favor, porque no se espera mucho de ellas, son las tapadas, Francia favorita, pero todo se puede cambiar y pueden darle la vuelta al partido. Es un encuentro, es 90 minutos o más, y ahí Brasil puede competir contra Francia y vengarse de algo que nunca han conseguido hacer, que es ganar a la selección francesa. Así que aquí acabamos este previa de la jornada de la mañana de vuelta de final de Juegos Olímpicos. Os recordamos, como siempre, por favor, que nos dejéis vuestro like, suscribiros al canal para estar pendiente de cada vídeo que vamos subiendo. También, si os apetece, dejadnos vuestros pronósticos, dejadnos también vuestra opinión sobre cada una de las eliminatorias. Y por supuesto, pues vuestro like y estar ahí pendiente de cada vídeo que vamos subiendo. Y os recordamos que mañana, para la gente de YouTube, 11 de la noche en España, 11, 11 y cuarto, haremos ese directo final con cada uno de los partidos que se jueguen el sábado. Ojalá que podamos contar que España está en semifinales y que consigue acercarse un pasito más a la medalla. Así que nada más, aquí lo dejamos. Un abrazo a todo el mundo. Adiós. Hasta luego.